Así es, Diego, vamos a hablar del arroz porque es uno de los infaltables, lo consumimos en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Algunos eligen el integral, que es mucho mejor, pero tiene más arsénico, y otros prefieren el blanco. Lo cierto del caso es que está con nosotros la doctora Mauren Vindas. Ella es médica y nutricionista y nos va a dar las recomendaciones. Doctora, qué gusto tenerla esta mañana. Hola, qué felicidad estar aquí con ustedes. ¿Qué efectos tiene el arroz integral y el arroz blanco en nuestra digestión? Bueno, te voy a hablar primero de lo que todo el mundo conoce. El arroz integral o los productos integrales, al tener mucho más fibra, son muy buenos para regular el azúcar, dar saciedad, tienen niveles de índice glicémico más bajo, por lo que siempre los médicos y nutricionistas lo habíamos recomendado como una mejor opción entre los diferentes tipos de arroz. Lo que pasa es que las últimas noticias han puesto a la gente a dudar al respecto, ¿verdad? Por eso estamos aquí con los diferentes tipos de arroz. Hablando del arroz integral, ¿verdad? ¿Cómo influye la fibra del arroz integral en toda nuestra digestión y en el organismo? Y a ver, para darnos más saciedad, que es como el mito popular que existe. ¿Es esto cierto, doctor? Totalmente cierto, porque resulta que esta fibra se hidrata, hace que se haga como un bolo mucho más grande a nivel gástrico e intestinal, y entonces provoca un mayor volumen en el estómago, haciendo que, como las personas que se ponen, por ejemplo, balones intragástricos, se sientan un poco más satisfechos. O sea, el arrocito blanco, uno se come un puñito así ya cocinado, y entonces, pues ese es el espacio que va a ocupar en el estómago. Pero si nosotros consumimos arroz integral, esto se hidrata, hace que el bolo sea mucho más grande, produciendo una mayor presión a nivel abdominal, haciendo que el paciente o usted se sienta más satisfecho. Ahora, ¿qué impacto tiene el arsénico del arroz integral? Que dicen que tiene más, ¿verdad? En nuestro organismo, y cómo mitigarlo, porque muchos han dicho que es peligrosísimo, doctora. Peligrosísimo. El arsénico es un metal pesado que se ha ido aumentando en los suelos de la tierra por la contaminación y los agroquímicos, y resulta que el arroz es uno de los cultivos más impactados con Claro. arsénico. A ver, es que en diferentes estudios hemos visto, principalmente en los Estados Unidos, que el arroz tiene muchísimo arsénico. Entonces, pues empiezan a surgir las preguntas. ¿Será que en Costa Rica este producto, verdad? Dice uno. Bueno, miren, con arroz y el servicio de fitoorgánicos del Estado hizo un estudio en el 2021, y hace poquito, en julio del 2025, lo volvieron a republicar, donde ellos aseguran que el arroz que consumimos en Costa Rica tiene los niveles de arsénico permitidos como máximos, porque vienen sobre todo de América del Sur. Entonces son arroces que tienen niveles de arsénico que no van a producir los efectos que están ocurriendo en Estados Unidos, por ejemplo, con un arroz que sobrepasa el límite, que es de 0.2 miligramos por kilo de arroz de arsénico insoluble. Entonces, los costarricenses, ante esta noticia que está ocurriendo sobre todo en arroz producido o traído, digamos, de Estados Unidos, lo que tenemos que hacer es revisar de dónde viene el arroz. Okay. Porque el arroz que consumimos nosotros, ellos aseguran, está dentro de los límites de arsénico permitidos, que no van a producir cáncer de vejiga, cáncer de piel, cáncer de intestino. ¿Qué nutrientes esenciales aporta el arroz integral que se pueden perder al refinarlo? Bueno, sobre todo es la fibra, porque recuerden que el arroz, a diferencia de la quinoa, que tiene las mismas calorías del arroz y es otro grano bastante utilizado, la diferencia más clara es esa cantidad de fibra en la cascarita, pero esta cascarita hace que el arsénico se deposite mucho más en el arroz integral que en el arroz blanco. Y en estudios que se han hecho, cuando uno lava el arroz integral, que es una de las recomendaciones ahora con el arroz para quitarle el exceso de arsénico, hemos visto que en un 53% se va a lavar en lo que es el arroz integral, y en un 73% se va a lavar en el arroz blanco. O sea, el arroz integral, por los métodos de producción, al estar lleno de agua, el lugar y todo, va a conservar mucho más el arsénico y se va a lavar mucho menos.
Entonces, doctora, ¿qué impacto o cómo responde el cuerpo, digamos, a este arroz blanco, verdad? A el arroz integral, por ejemplo, en los índices de glucosa. Ok. Al tener fibra, los índices de glucosa se van a manejar mucho mejor. Vamos a tener menos picos de azúcar en sangre cuando nosotros comemos arroz integral. Pero aquí lo importante y el mensaje para que les quede claro es que en Estados Unidos la noticia viene porque el arroz que ellos consumen está sobrepasando los niveles de arsénico permitidos. En Costa Rica tenemos algunos arroces importados desde Estados Unidos, pero los arroces que nosotros consumimos o el arroz que consumimos que viene de América del Sur tiene un porcentaje seguro. ¿Cuál es el impacto en la salud? Bueno, el arroz con arsénico puede producir muchos tipos de cáncer, ¿verdad? Doctora, muchas veces dicen que hay que dejar enfriar el arroz antes de meterlo a la refrigeración, pero a nivel médico, ¿por qué es importante, digamos, hacer el arroz, cocinarlo, dejar que se enfríe y después de eso, ahora sí, meterlo en la refri? Porque hemos descubierto que cuando nosotros enfriamos el arroz, y no solo el arroz, sino que también el plátano, todas las leguminosas, lo convertimos en un almidón resistente. ¿Qué significa esto? Bueno, que es un almidón que no se va a deshacer en el estómago ni en el intestino delgado, sino que va a llegar intacto al intestino grueso, donde se convierte en un prebiótico. ¿Qué es eso? Bueno, es un alimento para la microbiota, para todos los microorganismos que conviven en el colon, que hoy sabemos nos generan la salud o nos generan enfermedad. Entonces, al llegar intacta esa fibra al colon y darle alimento a estas bacterias, ellas pueden crecer y producir ácidos grasos de cadena corta y, por ejemplo, el butirato, que tiene mucha protección cardiovascular. Entonces, ¿qué procesos metabólicos se benefician al consumir, digamos, arroz añejo, digamos, por ponerlo de alguna forma, ¿verdad? Con el almidón resistente, por ejemplo, que usted acaba de mencionar. Bueno, en personas con diabetes, en personas que están cuidando su porcentaje de grasa, en personas que tienen resistencia a insulina, poliquistosis ovárica, a las que nos gusta consumir carbohidratos, es una forma ideal el cocinarlos, enfriarlos, meterlos a la refri y luego recalentarlos para consumirlos. O sea, no pasa nada si yo lo saco de la refri y lo pongo en microondas. Nada pasa, porque ya este almidón resistente se creó y entonces va a ser de mucho más difícil absorción para que llegue más intacto al colon y fortalezca nuestra microbiota y se absorba menos carbohidratos. Doctora, pero entonces, ¿cómo ayuda el almidón resistente, verdad? Que ya es el que lleva el proceso de refrigeración y después lo caliento en la microbiota? O, por ejemplo, a regular la persona, ¿verdad?, que tiene resistencia a la insulina. Al convertirse en un almidón resistente, el arroz cuando se enfrió, usted lo va a absorber menos, por decirlo de alguna forma. Entonces, al absorberlo menos, sus niveles de azúcar van a tender a ser menos picos, o sea, van a subir menos. Esto favorece todo aquello, o a toda persona que quiere perder grasa, favorece a los diabéticos porque no les hace picos de azúcar en sangre y favorece a la microbiota porque le da comida a los bichitos para que ellos crezcan en número y se diversifiquen. Y hoy sabemos que eso evita también la hipertensión y la diabetes. Ahora, ¿cuál es la porción adecuada si hablamos de arroz blanco o hablamos de arroz integral? Bueno, lo importante aquí es que vean qué fundamental es la variedad en la alimentación. Para quienes es un peligro, digámoslo así, aunque estemos en Costa Rica y los organismos nos estén certificando que no pasa los niveles de arsénico recomendados como máximo. Bueno, ¿para quién es un peligro el arsénico en el arroz? Para aquellas personas que desayunan pinto, almuerzan arroz y frijoles y vuelven a cenar arroz con otra cosa. ¿Cómo? ¿Eso no se puede, doctora? Sí se puede, pero el problema es que los excesos son los que pueden dar una acumulación de arsénico más importante en el cuerpo. Entonces, darle variedad al arroz. Me preguntabas por la porción recomendada. Media taza de arroz corresponde a un carbohidrato. Eso es una porción adecuada para un adulto, ¿verdad? ¿Y en qué momento del día, doctora? Podemos mezclarlo, por ejemplo, en el almuerzo con leguminosas como los garbanzos o las lentejas o los frijoles, media taza de arroz, media tacita de frijoles, así disminuyendo el arsénico que podría contener el arroz para todas aquellas personas que se preocupan muchísimo por aquellos metales pesados que ingieren y regulando así el nivel de azúcar en sangre. Entonces, ¿qué efectos tiene, por ejemplo, comer arroz en la noche, doctora? Porque muchas veces dicen, no, es que en la noche es terrible comer arroz, ¿verdad? En nuestro metabolismo, ¿qué efecto tiene? Bueno, hay que diferenciar una persona saludable que hace ejercicio, que no tiene resistencia a insulina, de una persona diabética que está teniendo problemas con el azúcar. Pero si hablamos de personas saludables, comparen su cuerpo con el tanque de gasolina de un carro. ¿Cuándo le echa usted la gasolina al carro?
Y cuando no tiene. Cuando no tiene y cuando usted la va a ocupar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros comemos, digamos, arroz, frijoles, papas, en la noche y nos vamos a acostar, muchas veces lo que hacemos es un pico de azúcar muy importante que genera otras hormonas que producen grasa. Entonces, tratemos de consumir este tipo de alimentos que no son malos, son beneficiosos. Ya vimos que si los convertimos en almidones resistentes, nos ayudan incluso a regular el azúcar en horas de la mañana, todavía en el almuerzo, cuando nosotros ocupamos energía y estamos gastándola. Ella es la doctora Maureen Vindas, es médica y también nutricionista. Doctora, muchas gracias. Un placer estar con ustedes.